¿Qué pasa cuando las historias que una nación se ha contado a sí misma de repente ya no sirven? Pues hoy vamos a explorar justo uno de esos momentos, el nacimiento del realismo peruano. Una literatura que, literalmente, se forjó en las cenizas de una derrota, para intentar reconstruir un país desde cero. A ver, situémonos. Después de la terrible derrota en la guerra con Chile, el Perú estaba destrozado. Y no solo materialmente, sino también moralmente. De repente, el romanticismo, con esa mirada tan idealizada al pasado, se quedó corto. Parecía ingenuo, vamos, que era casi un insulto. Las heridas del país eran demasiado profundas como para la poesía de antes. Hacía falta un cambio radical. La nación ya no estaba para seguir soñando con glorias pasadas que no existían. Tenía que mirar de frente a su presente, a sus problemas, a los culpables. O sea, era el momento de dejar de ponerle adornos a la realidad y empezar a denunciarla, pero con todas las letras. Y aquí es donde vemos el choque de dos mundos. Por un lado, el romanticismo, que buscaba soñar, embellecer una historia que ya no se sostenía. Pero claro, enfrente llega el realismo con una misión totalmente opuesta: denunciar. Su herramienta no iba a ser la imaginación, no, sino la observación cruda y directa del presente, para entender el porqué de la crisis. Pero a ver, un cambio de este calibre no surge de la nada. Necesitaba una voz potente, un líder que se atreviera a romper con todo. Y esa voz llegó. Y vaya si llegó. Llegó empuñando un auténtico látigo intelectual contra la vieja guardia y todas esas ideas que habían llevado al país al desastre. Su nombre, Manuel González Prada. Él es el catalizador, la figura clave de todo el movimiento. Y ojo, Prada no quería reformitas, quería una demolición en toda regla. Rechazó de plano la tradición, la herencia colonial, todo lo que oliera a pasado. Su propuesta era radical: mirar solo hacia adelante, hacia la ciencia y la razón como las únicas herramientas para salvarse. El programa de Prada era, vamos, meridianamente claro. Primero, cortar de raíz con la herencia colonial española. Segundo, despreciar las tradiciones que para él solo traían atraso. Tercero, una fe casi religiosa en la ciencia como motor del progreso. Y lo más revolucionario de todo, convertir la literatura, que hasta entonces era un entretenimiento, en un arma de combate social y político. Y todo esto culmina en su famoso discurso en el Politeama, donde lanzó un grito de guerra que iba a definir a toda una generación. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Esto era la ruptura definitiva. Con esta llamada, Prada no solo inspiró a escritores, sino que marcó el comienzo de una nueva forma de pensar en Perú. Vale, las ideas de Prada eran potentísimas, pero ¿cómo llegan a la gente? Si sus ensayos fueron la mecha, las novelas de sus seguidores fueron la dinamita. Los novelistas realistas tomaron su antorcha y convirtieron la ficción en la herramienta perfecta para esa crítica social que él reclamaba. Y la obra que lo empezó todo, la que de verdad prendió esa dinamita, fue Ave sin nido, de Clorinda Mató de Turner. Esta novela fue un antes y un después. Por primera vez, la literatura peruana se atrevía a mirar cara a cara la terrible situación de la población indígena, dándole voz y denunciando sin ningún tipo de tapujos los abusos que sufrían. Y lo interesante es que el movimiento atacó por varios frentes. Mientras Clorinda Mató de Turner ponía el foco en los Andes, denunciando la explotación de los indígenas por parte de los poderes locales, otra grandísima escritora, Mercedes Cabello de Carbonera, dirigía su bisturí literario hacia la capital, para diseccionar la hipocresía y la corrupción moral de la burguesía de Lima. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿cuál era el propósito final de todo esto? El realismo peruano no buscaba solo escribir buenos libros, que va, su ambición era muchísimo mayor. Concebía la literatura como un verdadero motor para la transformación del país. Podríamos resumir su misión en 3 pasos muy claros. Primero, observar la realidad, sin filtros y sin miedo. Segundo, denunciar las injusticias, usar la literatura como un altavoz. Y tercero, el paso definitivo, transformar la nación, inspirar a la gente a la acción para reconstruir el país. Era, en definitiva, una literatura de compromiso total. Y este es el gran legado del realismo, una idea que, la verdad, resuena muchísimo hoy en día. El arte, y en especial la literatura, tiene una responsabilidad social enorme. Su función más elevada no es solo crear belleza, sino ser una fuerza activa que ayude a transformar y a mejorar la sociedad. La llamada de González Prada fue para los jóvenes de su tiempo, está claro. Pero si miramos la realidad actual, con todos los desafíos que todavía existen, la pregunta inevitablemente queda flotando en el aire. ¿Ha recogido la juventud de hoy ese guante? ¿Está a la obra? Bueno, es una cuestión que queda ahí, para la reflexión.